Amén, aleluya. Gracias al Señor por esta reunión. Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar juntos, poder, disfrutar este tiempo, de verdad que sí. Gracias al Señor por una oportunidad más y por un día más. Cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad y especialmente eh, cuando el Señor nos habla de esta manera tan amorosa y tan misericordiosa, es necesario ponerle mucha atención. Esta semana y la que sigue vamos a estar compartiendo acerca de este mensaje, acerca de las reuniones. Así que estos mensajes están basados en el libro número 1 de Mensajes para Perfeccionar a Creyentes Nuevos del hermano Watchman Nee. Y pues como siempre empezamos con una consideración que acabamos de hacer y también con las citas bíblicas que tiene para esta tarde el Señor. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hechos 2:42, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones. 1 Corintios 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos en cuanto a las lenguas o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 1 Corintios 14:26, ¿qué pues hermanos cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Gracias al Señor. Eh, pues en cuanto a las reuniones, realmente hay bastante que podemos decir y pues hacer mención en, en cuanto a este ministerio es tan amplio, pero algo que debemos considerar en cuanto a la importancia de las reuniones y lo que esto conlleva es que Dios nos regala o nos derrama de su gracia, y esto de la gracia no se refiere únicamente o casi no se refiere a que la gracia sea el regalo inmerecido, ¿verdad? Que a veces decimos como definición general, eso es la gracia, el regalo inmerecido de la salvación, de la redención, pero realmente la gracia es un poco más que eso, de hecho es mucho más que esto. La gracia es Dios disfrutado, es experimentar a Dios, es poder participar de las riquezas de Dios. Eso es su gracia. Entonces, la gracia que Dios nos da, o Dios se nos da a nosotros como gracia, de dos maneras. Y las dos maneras son necesarias. No puede haber una sin la otra. Y esto es eh, la gracia que Dios imparte de manera personal y la gracia que Dios imparte de manera corporativa. Entonces Dios imparte su gracia de esas dos formas, de manera personal y de manera corporativa. Pero las dos van de la mano, todo el tiempo. No podemos depender nuestra vida cristiana solo de lo que disfrutemos de Dios de manera personal, pero tampoco podemos depender de Dios solo de lo que vivimos o de lo que tenemos de manera corporativa, ¿verdad? Pareciera que el estándar general es que muchos, o la gran mayoría, tenemos eh, pues la costumbre o la experiencia más de manera corporativa que personal. Entonces, en donde estamos trabajando es en hacer nuestro alimento matutino, porque no siempre lo hacemos. Estamos trabajando en el hábito de la lectura, que no siempre lo tenemos. El hábito de la oración, que no siempre lo tenemos de manera personal. Pero también hay otros u otras, pues que por el contrario, lo que son cristianos solitarios, creyentes, que tienen la idea o que tenemos la idea de que podemos sobrevivir aislados, de que podemos sobrevivir sin tener una vida de reunión. Pero los dos casos son muy pertinentes, los dos casos son muy necesarios, porque Recording in progress. la manera en que Dios se da a sí mismo como gracia es
de dos formas, la manera personal y la manera corporativa. Muchos puede que tengamos en realidad una vida meramente de apariencia. Hermano, ¿por qué no viene? No, yo leo en mi casa, yo oro en mi casa, y de verdad ni leemos ni oramos, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿verdad? Ni tenemos el hábito de oración, ni tenemos el hábito de lectura, pero tampoco nos gusta reunirnos, ¿verdad? Creemos en la idea de que con misa de domingo es suficiente, ¿verdad? Ya nos dio Dios y ya dimos la limosna y eso es suficiente. Eso es lo que nos ha dicho a nosotros la religión. Los que tenemos el trasfondo religioso creemos que ya me vio el hermano, ya me vio el hermano Neisa y ya con el que me vio ya él, ya me dio mi asistencia del domingo, ¿verdad? Y eso no funciona de esta manera, no es de esta manera. Dios nos da su gracia de manera personal y de manera corporativa. Las dos son importantes, ingredientes importantes en nuestra vida cristiana. Así que, digamos, si son dos columnas importantes en nuestra vida cristiana, es ese disfrutar de Dios de manera personal, pero muy importante de manera corporativa. Ninguna de estas llena el espacio de la otra. Es decir, no podemos seguir adelante, crecer, madurar, eh, desarrollarnos o que el Señor se desarrolle y crezca si solamente pretendemos de manera personal. Yo oro en mi casa, yo leo en mi casa, yo voy en mi carro, escucho la radio todo el tiempo. Eso no es suficiente. Dios nos da su gracia de estas dos maneras. Entonces, por tal razón, Hebreos 25 nos dice que no debemos dejar de reunirnos. Así que esto es normal para el creyente, ¿verdad? Hermano, pero mire, tenemos tantas reuniones, ¿a cuáles hay que ir y a cuáles tengo chance de no ir, verdad? De verdad a ninguna. En Hechos 2:42 los santos se reunían de día en día, de casa en casa, ¿verdad? Ellos compartían, oraban, partían el pan todos los días, ¿verdad? Esto de la cena y la mesa del Señor no era algo de, como teníamos por costumbre una vez al mes. El primer día de la semana es lo típico, pero lo hacían más días, ¿verdad? Entonces nos reunimos las veces que sean necesarias. Si usted quiere tener un estándar, esto es igual que el asunto de las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? ¿Cuánto hay que dar? Pues del 10%, ¿verdad? Y ahora pues está el 5%. Pero esto es demasiado. Si usted quiere hacerlo bíblicamente, lo que tendría que hacer es hacer su presupuesto, sacar sus costos y decir mis costos o mis gastos mensuales del 100% de lo que gano son el 60%. Lo demás lo ahorro, lo invierto, no, pues en realidad lo que a usted le sobra o lo que de ahí le queda, eso es lo que debería dar. Ahí salimos afectados aún más. Mejor quedémonos con el 10%, ¿verdad? Está bien el 10%, está bien el 5%, ¿verdad? No, a veces por preguntar más salimos perjudicados. Pero en esto de las reuniones más o menos estamos en el mismo asunto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Puede que en algún punto nos dijeran los hermanos, las reuniones más importantes de la iglesia son la reunión de oración y la reunión de la mesa del Señor. Pues esas nos faltan, esas, está bien, ahí se tenganlas como su estándar. Pero ¿a quién pastorea usted cada semana? Pastorea una familia, ya tiene una reunión más, y ahí ya se le sumó tres, ¿verdad? Los que estamos en una reunión de coordinación, ya se le sumó otra reunión, ya tiene cuatro, ¿verdad? Que va a ser una visita para un pastoreo, ya tiene cinco, y ahí ya llenó de lunes a viernes. El sábado la reunión de jóvenes, ya son 6 reuniones, y la reunión de la mesa del Señor son 7 reuniones. Entonces, esto no se pregunta. ¿Cuántas veces hay que reunirse? Todas las veces. Mientras más reuniones, las reuniones, pues no sé allá cuánto duran, acá en Guatemala, menos en esta localidad, la mayoría duran hora y media, son cortas, ¿verdad? Entonces sí hay menos excusa para decir, es que mire, se tarda mucho, ¿verdad? Hora muy largo. No sé cómo son allá, no deben ser, no hay un estándar realmente, deberíamos reunirnos hasta que nos saquen de la casa, pero esto es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a llevar una vida de reunión. Si usted quiere no tener problemas, reúnase las más veces que pueda, porque estando en la calle se meten problemas, estando en la casa sin hacer nada, se meten problemas, porque si estuviera en su casa cantando, orando, leyendo la Biblia y el ministerio, pues quédese en su casa, pero reúnase. Pero realmente nosotros estamos en la calle, viviendo en la mente, en la carne, estamos en la casa, encendemos la televisión y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces estamos llenándonos del mundo, llenándonos de Satanás,
Por tal razón, en realidad, si usted lo piensa, mejor me voy a una reunión, ¿verdad? Voy a ganar del Señor, Él va a ganar de mí. Entonces, tenemos que pensar de esta manera. No es un castigo ir a la reunión. Yo recuerdo que había una persona que de castigo dijo, pues te vas a la reunión de castigo. Imagínense, ¿verdad? Esa no es una enseñanza. Las reuniones no son castigo. En las reuniones nosotros aprendemos tanto, recibimos tanto, ¿verdad? El Señor se da. Pero, por lo pronto, es importante que recordemos que hay algunos principios interesantes en cuanto a la vida de reunión. Por ejemplo, hace un poco de tiempo estuvimos hablando acerca de la oración. Y en la oración también se ve este principio latente, que hay un aspecto personal en la oración y un aspecto corporativo. Entonces, hay cosas o cargas de oración que nosotros podemos orar de manera personal. Puede ser que el Señor nos conteste, ¿verdad? Pero hay otras que merecen que sean oradas por la iglesia en pleno. Pero la oración también depende una de la otra. De repente nosotros nos preguntamos, ¿por qué no contesta el Señor mis oraciones de personales? Si usted nunca se reúne en la reunión, usted nunca va a la reunión de oración. Entonces, para que las oraciones suyas sean contestadas, y no es que el Señor no las oiga, es que la oración tiene ese otro aspecto también, ¿verdad? Que es que usted debe tener una vida de oración personal, orar todo el tiempo. Está bien que el Señor es para que le conteste las oraciones, sí, sí, pero la oración especialmente es para mantener y activar un contacto con Dios constante. Si usted no se mantiene en oración, usted está tocando a Dios y algo sucede en su vida, en su persona, a su alrededor, en su casa. Usted no tiene que andar reprendiendo a Satanás que se vaya, porque está usted en oración, la luz resplandece y con donde está la luz, las tinieblas no tienen absolutamente nada que ver. Pero no puedo depender solo de mi oración personal. Necesito tener la experiencia y la práctica de la oración corporativa. En la oración corporativa, Dios realmente se mueve en la tierra, porque todo lo que es atado en la tierra será atado en el cielo, pero esto sucede en la oración corporativa. No es mi oración personal la que mueve el cielo, sino es donde dos o tres piden en unanimidad. Entonces otra vez aquí tenemos este aspecto, tanto personal como el corporativo. Por otro lado, también hay más ejemplos. Por ejemplo, también hace un poco de tiempo tuvimos comunión acerca de la lectura de la Biblia. Y tanto la oración como la lectura de la Biblia deben ser para nosotros hábitos. ¿Cómo son los hábitos, verdad? Hábito es a qué hora se levanta, a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana. Ahora acabamos de ver el mensaje de madrugar. No deberíamos ser creyentes que se levantan a las 10, a menos que entremos de trabajar a las 8 de a la medianoche, a la 1 o 2 de la mañana. Gente que trabaja a esa hora, pues tiene que dormir sus horas. Pero como creyentes debemos ser personas que madrugan. Eso es un hábito vital, para el cual no necesitamos, como algunos que a veces escuchamos, pídale a Dios que lo despierte temprano. Eso no es así. Eso no es así, ¿verdad? Eso Dios quiere, Él nos despierta en la mañana. Pasan los gatos corriendo en su techo y lo despiertan. ¿Para qué será? ¿Para que le dé coraje? No, no, es para que se levante, ¿verdad? Nosotros tenemos que levantarnos al baño, ¿verdad? Algunos que tenemos algunos padeceres, y ay, me levanto al baño. ¿Por qué? Quédese despierto, ya lo levantó el Señor. Eso está bien, ahí está bien. Pero realmente levantarse es nuestra decisión, ¿verdad? Es ceder nuestra voluntad a Dios. Al principio, cuando estamos trabajando en un hábito, es algo impuesto. Sí, sí, definitivamente. Después de unos 60, 90 días se queda en usted. Ya es un hábito. Así que eh, eh, orar debe llegar a ser para nosotros un hábito. Que en su familia ya saben, no, no, a esta hora no, ahorita no puede el hermano porque a esta hora está orando la hermana Marta. A esta hora no puede atender el teléfono. Ya saben que ora a esta hora, ¿verdad? Ya saben que está leyendo a esta hora, ya su familia identifica, eso es un hábito. Pero entonces la oración y el asunto de la lectura de la Biblia también vemos que tienen estos dos aspectos nuevamente, el aspecto personal y el aspecto corporativo. Nosotros en cuanto a la lectura de la Biblia necesitamos laborar porque leer la Biblia es alimentarnos. El alimento sólido viene de leer la palabra.
leerla con oración, orar, leer la palabra. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos con el aspecto personal de la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia también tiene un aspecto corporativo. Podemos tener muchos testimonios acerca de que ciertos pasajes en la Biblia no los entendemos. Le damos para este lado, le damos para el otro lado, le damos para aquí. Ya lo leí 10 veces, hermano, y no entiendo nada. Pero usted va a una reunión de lectura de la Biblia con los santos y habían ahí 4 hermanos que tal vez no son los que dan mensajes, pero terminaron de leer este pasaje y empezaron a explicarlo. Y nosotros nos quedamos con la boca abierta. ¡Wow! Este hermano me acaba de alumbrar. Me dio, ya entendí. ¿Por qué razón? Porque hay pasajes que están hechos para eso, para que sean leídos en comunión, para que juntos con los demás podamos descubrir las medidas de Dios, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de esta dimensión de Dios que tiene tantos aspectos, ¿verdad? Que para poder recibir la visión completa necesitamos del cuerpo. Entonces, estamos viendo que la oración tiene un aspecto individual y un aspecto corporativo. Y que Dios nos da su gracia de manera personal y de manera corporativa. Y que las dos son necesarias para cada uno de nosotros. Tener el aspecto corporativo y tener el aspecto personal. Tanto en la oración necesitamos tiempos específicos para estar en oración delante de Dios de manera personal. Pero tiempos específicos para orar con otros, con compañeros. Los que estamos casados debemos tener esta cita con los esposos, con nuestra esposa. A la hora que podamos orar, tenemos cargas de oración, apunten en un cuadernito, vamos a orar por esto, y Dios empieza a contestar esas peticiones cuando están orando juntos, pero tener esto que se vuelva un hábito, de manera personal y de manera corporativa. La lectura de manera personal y de manera corporativa. Cuando nos reunimos a leer la Biblia, definitivamente la luz de Dios resplandece de una manera amplificada. ¿Qué tan amplificada? Pues dependiendo de la cantidad de hermanos y hermanas que estemos ahí. Así que debemos valorar, ¿no? Cuando estamos en el mensaje de la lectura de la Biblia, no leamos a la carrera. Esto no es una narración de un partido de fútbol, sino que vamos a leer despacio para que todos entendamos. Mire, hermano, esa palabra no la entiendo. Pues vamos a buscar en el diccionario qué significa esto, qué significa... Y todos aprendemos, todos entendemos. Pero siempre hay más luz de manera corporativa en cuanto a la lectura de la Biblia, en cuanto a la oración. Cuando nosotros llevamos nuestras propias cargas a la oración corporativa, vamos a ver la diferencia. Decía ese testimonio de cuando empezamos a orar con una lista aquí hace un par de años, especialmente cuando empezaron las restricciones de la pandemia. Una hermana me llamó, hermano, ¿será que puede poner esta petición? Es que ya me di cuenta que todo lo que ponen en la lista Dios lo está contestando rápido. ¿Verdad? Claro, claro. Orar juntos, estar en comunión y todos estar de acuerdo, unánimes en la petición por alguien. Hace unos años tuvimos un hermano que se enfermó, pero terriblemente. Fuimos a visitarlo, hermano, se sentía de veras que el hombre se iba a morir saliendo de ahí. Pero miren, nos pusimos a orar todos de acuerdo. Vamos a orar solo por el hermano. No vamos a orar por nada más. Dios tiene que oírnos. Y nos oyó de allá anda el hombre. Allá anda el hombre trabajando y estaba de muerte. Pero esto es lo que Dios, ¿cómo es que Dios se mueve? Por medio de que unánimes. Pero entonces estamos empezando a ver que existe estos dos aspectos de la impartición o el derramamiento de la gracia. La gracia es Dios disfrutado. Dios se disfruta de dos maneras. De manera personal, pero de manera corporativa. ¿Cuál es mejor? No, las dos son importantes, pero una depende de la otra. Si yo no tengo un tiempo personal, mi tiempo corporativo pues va a ser un poco incompleto. Y si por otro lado yo pretendo sostener esta vida cristiana solo de manera solitaria, eso está incompleto. No vamos a tener la fortaleza suficiente. Probadme, dice el Señor. Hágalo, no deje de reunirse, no deje de reunirse y tenga esos tiempos personales. Y va a empezar a darse cuenta cuán rico Cristo es. El hermano nos compartió al principio de esta característica
inherente o característica prominente de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, amén, aleluya. ¿Por qué somos la iglesia? Porque recibimos al Señor, ¿verdad? Porque tenemos el mismo espíritu dentro. Entonces, esto nos hace, pues, ser miembros los unos de los otros. Esto es algo, es un hecho, esto es maravilloso. Y de, este tipo de existencia dentro de este maravilloso cuerpo de Cristo es producto, pues, del Señor dentro de nosotros. Sin embargo, la- el ser parte de esta entidad, que es el cuerpo de Cristo, nos hace parte de una entidad, y siendo muchos, ¿verdad? Porque somos muchos por toda la tierra. Esto nos llama a una vida corporativa. Todo aquel que es creyente, lo primero que tiene que aprender es que debe reunirse. Tal vez no es que usted, por ejemplo, encuentre a alguien y el Señor permita que le predique el Evangelio y reciba al Señor. Depende del testimonio que tenga de esta persona, pues puede ser que lo tenga que pastorear por un tiempo y luego llevarlo a la reunión. Especialmente si son de la cristiandad, a veces hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se reúnen así? ¿Por qué no hay un pastor? ¿Por qué no hay un grupo de alabanza? ¿Por qué no hay esto? Y entonces es un shock, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Verdad? ¿Y esto? ¿Qué están haciendo con ese pan? ¿Qué pasó? Y todo es una cosa así, qué horror, ¿verdad? Entonces, esto es difícil para algunos, ¿verdad? Los que son, pues, que vienen del mundo, pues que se vengan, pero hay veces que tenemos esta situación, ¿verdad? Pero solo se da con los que son de la cristiandad. Si usted siente que va a ser un shock muy fuerte, pues vamos poco a poco, pero no es para que esta persona esté allá solito. Usted allá ore, lea su Biblia, no, o sea, vamos a juntarnos. Y luego al rato te voy a presentar a tu hermano. Y ahorita somos 4 y así lo vamos introduciendo en una vida de reunión. Eso es lo normal. Por alguna razón, en esta vida moderna, y ahora con la virtualidad, que qué cómodo, ¿verdad? Yo estoy aquí metido en el cuartito donde trabajo y no tuve que manejar, no tuve que estar en el tráfico, no tuve que ver si tenía para la gasolina. Mire qué fácil, qué lindo, oh, qué lindo esto. Si así fuera todo sería bello, ¿verdad? Pero esto también nos condiciona un poco a estar sin salir, ¿verdad? Ahora que, pues no sé cómo está Colombia, aquí se está empezando a abrir, bueno, ahí se abrió todo, ¿verdad? Entonces, ya otra vez, uff, mi esposa es docente, y entonces me dice que cansado. Antes dábamos clases yo aquí en la oficina y solo conectaba y adiós. Ahora tengo que subir, bajar, ir, llevar cosas y regresar. ¡Ay, qué cansancio!, ¿verdad? Entonces, la reunión también, ¿verdad? ¡Hala, qué cansado! Ir a poner las sillas, barrer. ¡Ah, esto es terrible!, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Entonces existe esa situación de estar muy cómodos, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a darnos cuenta que necesitamos ver que siempre fue así, que es normal reunirnos, que es normal ir a estar juntos. Miren, aquí fue algo sorprendente la primera reunión que tuvimos. Y miren, solo este detalle, escuchar los amenes en una oración nos conmovió las lágrimas, ¿verdad? Solo eso. Porque simplemente nosotros se perdió, ¿verdad? En la plataforma que sea. Porque todos, amén, 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 es un relajo, ¿verdad? Que solo lo dejamos siempre para el final. Abran sus micrófonos y todos decimos adiós y qué alegre y todo vernos, pero estar juntos, escuchar a los santos, entonar el himno, ¿verdad? Escuchar a los santos orarle, a las hermanas, que las hermanas se pongan de pie y digan, ay, eso es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque miren, el Señor es espíritu, Él es espíritu y mora en nuestro espíritu. La forma de sacar agua de este pozo de la salvación que es mi espíritu es mediante que, pues, mi mente gobierna mi cuerpo y se abre mi boca y dice, oh Señor Jesús. Hubo eso de que surgió como un pensamiento, una orden, articuló la voz, el aire surgió y se produjo este sonido. No es lo mismo decir invoqué en mi mente que la voz audible, pero cuando hay comunión, ¿qué es comunión? Cuando está el hermano, la hermana y el Cristo de cada uno surge y usted lo recibe, pero no es virtualmente, está enfrente suyo, ¿verdad?
vuelve a suceder el Pentecostés, ¿verdad? Hay hermanos ministrando al Señor en oración, pero en unanimidad. Esto es algo sorprendente. Esto es algo que sucede, que solo sucede especialmente cuando estamos juntos. Y esta reunión y este mensaje no se trata de convencer nada, sino que más bien de que a la luz de la Escritura podamos ver esto. Así que desde el Antiguo Testamento se valora el estar juntos, se valora estar juntos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había una expresión, ¿verdad? Que se llamaba, que la expresión es la congregación. La congregación. Esto implicaba que había que reunirse, que había que juntarse, que había que escuchar o que decir algo. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de esta expresión, cuando el pueblo de Israel tenía que juntarse para escuchar la voz de Dios a través de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento la revelación es mucho más clara. No debemos dejar de reunirnos. Les digo, acá en Guatemala, acá en esta localidad, bueno, en las cercanas, ahora se ha implementado las reuniones de manera híbrida. El domingo nos reunimos con los jóvenes presencial, con los jóvenes nos reunimos presencial, la reunión de oración y otras las hacemos virtuales, las seguimos haciendo virtuales. Esta reunión sigue siendo virtual y es maravilloso, ¿verdad? Y es muy conveniente en algún momento. Sin embargo, necesitamos volver a retomar el asunto de reunirnos. Ciertamente se mantiene algo también a nivel de la virtualidad. La bendición de poder tener a todos tus hermanos cada semana. Yo recibo los links, en algunos me puedo conectar, otros no, o los compartimos, pero ahí está el hermano, bueno, en algún tiempo, bueno, no estoy seguro, pero el hermano Guido lo he visto, el hermano Oscar Cordero, el hermano Jorge Ruiz que está compartiendo, José Elías, que con José Elías crecimos todos, estos son de mi generación, ¿verdad? Todos estos muchachos que, bueno, ya somos cuarentones, ya no somos tan muchachos, pero crecimos juntos, porque aquí en Centroamérica pues ha habido mucho tráfico, ¿verdad? Entonces, pero es maravilloso tener todos estos hermanos que están compartiéndonos de lugares tan distantes, ¿verdad? Aún en estas reuniones virtuales no hay que dejar de congregarnos, pero esto es un hecho, ¿verdad? Debemos no dejar de congregarnos todo el tiempo. Mientras más reuniones haya, son más oportunidades para huir, ¿verdad? ¿De qué huimos? De la tentación. La tentación son muchos tipos de tentaciones, ¿verdad? Tenemos a veces la idea de que la tentación solo son a nivel de moralidad. No, la tentación es ver televisión. Venza esa tentación de ver televisión. Si lo que usted va a ver ahí es una pérdida de tiempo. Cualquier cosa que se ponga a ver ahí, hermano, pero eso es de educación. No, perder su tiempo. Reúnase, ¿verdad? Ahora, ahora tenemos plataformas, ¿verdad? Ya no hay que tener ni televisión, ya no tengo cable, hermano, sí, pero tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, ¿verdad? Ahora puede ver todo de un solo, ¿verdad? De un solo y sin anuncios, imagínense. Cómo ha sido ahora la degradación, se ha mejorado, ¿verdad? Ahora es más intensa, la recibe sin interrupciones, el mensaje maligno lo va a recibir completo. ¡Wow! Esa es la tentación que debemos vencer, ¿verdad? Esa es la tentación. Y para vencer la tentación hay que huir. La tentación usted no la enfrente, no, huya de la tentación. ¿Cómo el Señor huya de la tentación? Declarando la palabra. Pero nosotros, pues no necesariamente tenemos que declarar la palabra como lo hizo el Señor. A nosotros nuestro llamado es a huir de la tentación como de las pasiones juveniles. Huimos con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Entonces, así que ve usted reunión, huya a la reunión, refúgiese en la reunión. A veces en nuestra casa parece que se levantan las puertas del Hades y se abren y sale todo eso horrendo. ¿Sabe qué es lo que no, contra lo que las puertas del Hades no se pueden levantar? Contra la iglesia. Pero se refiere a la iglesia en su experiencia, cuando usted está reunido, no con el hecho de que usted es parte de la membresía de la iglesia. ¿Sí me explico con esto? ¿Verdad? Esto es importante. Esas puertas no se levantan cuando usted está en reunión, cuando usted está en comunión. Ahí no hay, usted está solito o solita sin hacer nada, eso se abre y se va a levantar. Así que necesitamos aprender a que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Hermano, pero y reunión tras reunión y tras reunión, ¿a qué hora descanso? Pues usted descanse cuando duerme o tome un descanso descansando.
Pero a veces nuestra idea de descansar, como les digo, este asunto de la televisión o del entretenimiento, es un asunto de lo cual de verdad debemos huir. Cuando el Señor estuvo en la tierra, miren, todo lo que el Señor hacía era una enseñanza. Eran mandamientos puestos como ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo es que el Señor se manejaba, ¿verdad? ¿Cómo es que nuestra vida debe ser? Nuestra vida debe ser una vida de reunión constante, ¿verdad? Todo el tiempo. Por ejemplo, en Mateo 5:1 vemos que el Señor se reunía con sus discípulos en el monte. Dice, viendo las multitudes, subió al monte y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Había una reunión. También se reunía en el desierto, Marcos 6:32. Y fueron en una barca solos a un lugar desierto. Eh, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Y desde todas las ciudades fueron allá a pie, corriendo en tropel y llegaron antes que ellos. Miren, más convocatoria, más reuniones, el 34. Y al desembarcar vio Jesús una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. También se reunían en las casas, Marcos 2:1. Entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Otra vez más casas, más reuniones, Marcos 2:2. Y se juntaron muchos, de manera que ya no quedaba sitio, ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor? Les hablaba la palabra. Más vida de reunión, eso es lo que hacía el Señor todo el tiempo. A la, a la orilla del mar, Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se le congregó una multitud muy grande. De modo que él entró en la barca en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra frente al mar. También antes de su crucifixión, en la víspera de su crucifixión, lo que hizo fue reunirse. Él pidió prestado un salón grande en un aposento alto para reunirse con sus discípulos. Y aún eso fue fue muy soberano y fue muy interesante. En Marcos 14:15. Y él los mostrará un gran aposento en el piso de arriba, dispuesto y preparado para nosotros ahí. 16. Salieron los discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Más reunión. Y luego hay una revelación maravillosa acerca de la cena y de la mesa del Señor. Aún después de su resurrección, no se cansaba de reunirse aquí, reunirse allá, ¿verdad? Después de su resurrección, Él se apareció en el lugar donde ellos, todos sus discípulos, estaban reunidos. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie en medio dijo, paz a vosotros. Hechos 1:4. Estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sigamos con los ejemplos. Antes de Pentecostés, los discípulos se habían reunido para orar en unanimidad. Esto es maravilloso. En Hechos 1:14, todos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después, cuando llegó el día de Pentecostés, también ellos seguían reunidos. Hechos 2:4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba expresarse. Entonces, aún después del Pentecostés, todos estos hermanos que estuvieron ahí, perseveraron en la enseñanza y en esta comunión, también en el partimiento del pan, que desde aquel lugar, día en el aposento alto, lo siguieron practicando y estando en oración juntos, ¿verdad? Entonces ya al rato fueron perseguidos y tuvieron que regresar a sus propios lugares, porque en ese día había gente de muchas naciones. Por tal razón ellos hablaban en diversas lenguas, para que todos aquellos extranjeros que iban de paso entendieran, recibieran el mensaje y regresaran a sus lugares de origen para seguir practicando el reunirse. Hechos 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mediante el Espíritu Santo, por boca de David nuestro Padre, tu siervo dijiste, porque se han enfurecido los gentiles y los pueblos planean cosas vanas. Se levantaron reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y al pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había predestinado que sucediera. Son tres nada más. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus esclavos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y luego hablaban con denuedo la palabra de Dios. No quiere decir que lo hacían nada más al final de la reunión, sino que esto fue algo que hicieron de aquí en adelante. De aquí en adelante hablaban con denuedo. ¿En dónde? En las casas, en un montón de lugares, pero esto hacía que ellos siguieran reuniéndose y siguieran reuniéndose una vez, una y otra vez. Luego, cuando en el caso de Pedro, que de una manera milagrosa fue puesto en libertad, ¿verdad? Él a donde se dirigió, ¿a dónde fue? Salió de la cárcel, el ángel lo sacó hasta afuerita y luego ¿a dónde agarró él? Agarró para su casa, agarró de vacaciones o a dónde se fue, ¿verdad? A descansar. Él fue donde estaban los hermanos reunidos, reunidos, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esa es la vida normal. ¿A qué hora estarían ahí a altas horas de la noche? Y lo que hacían es estar orando. Sabía el hermano Pedro que iba a llegar a esta casa, allá están los santos, allá están orando, no importa la hora que sea, van a haber 2 o 3, ahí sé que va a estar esta gente y ahí es donde tengo que ir, ahí es donde tengo que ir. ¿Dónde tenemos que ir? Cuando usted viaja, va a buscar a los hermanos donde esté. Eso es importante. Nos reunimos, no hermanos que estoy de vacaciones, ahorita nada de evento matutino, nada de reuniones, nada de radio, ahorita no, ahorita estoy descansando, no, eso no, eso no somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ovejas y lo que hacemos es, donde quiera que vayamos, hay que reunirse, hay que reunirse. Hermanos y hermanas, qué maravilla. 1 Corintios 14, este es uno de los versículos tal vez más conocidos, ¿verdad? Aquí hay una expresión muy importante. En 1 Corintios 14 se usa la expresión toda la iglesia, toda la iglesia. Porque como somos muchas familias, 10 familias, tantas casas, 20 familias, tantas casas, pero en algún punto toda la iglesia se reunía en un solo lugar. Toda la iglesia era la que se reunía. Nadie que fuera, ningún miembro estaba exento de cierta reunión. 1 Corintios 14, 23, imagínense, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y hablan algunos detalles que por el momento no es nuestro énfasis. Más bien, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Hace un poco de tiempo hablamos acerca de las reuniones también. Hay reuniones de tipo apostólico que son grandes, ¿verdad? Pero hay reuniones pequeñas que en realidad son nuestro énfasis, hay nuestro enfoque, que hay muchas reuniones, pero es algo que es parte normal de nosotros como creyentes. Estar reuniéndonos, es normal. Recuerdo a un pariente le decía a mi papá: usted solo culto y culto y culto y culto y culto, era su palabra, ¿verdad? Y yo, sí, ¿verdad? Pues así es, para eso fuimos creados, para eso estamos aquí. Y hoy, después de muchos años, ¿sabe cómo está el tío? Solo culto, culto y culto, culto. ¿Eh? Él también ya está en lo mismo. Amén. Esa es nuestra vida. Esta es nuestra vida, reunirnos. Miren las ovejitas juntas para allá, juntas para acá, juntas para allá. Esa es nuestra vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos aprender a tener compañeros. Los hermanos tenemos compañeros. Nuestra única compañera para nosotros es nuestra esposa. Y si usted tiene hijas, ¿verdad? Las hermanas tienen sus compañeras, compañeras. Si acaso tienen un compañero, es su esposo, alguno de sus hijos, ¿verdad? Pero nosotros no somos creyentes solitarios.
No podemos tener esa vida. No, hermano, juntémonos a orar. No, no, yo oro solito, ¿sí? Está bien que ore solito, pero también ore con los hermanos. Y hermanas, que yo oro solita. Está bien que ore solita. Tenga su oración individual, pero necesita la oración corporativa. Necesitamos tener las dos. Lectura de la Biblia, sí, lea su Biblia solito, solita, sí, sí, pero busque compañeros. Usted hermano, compañeras y compañeros, y usted hermana, compañeras. Pero estemos buscando eso. Ahora, mire, todos tenemos Zoom, todos tenemos Meet, ¿verdad? Y rapidito, ¿será que nos juntamos? Están muy lejos, pero yo te voy a hacer una videollamada en WhatsApp y leemos juntos, oramos juntos, ¿verdad? Eso es importante añadirlo a nuestras agendas, ¿verdad? Una vez a la semana, 2 veces a la semana, no se llene, ¿verdad? Porque también atiende a su familia, atiéndase usted mismo y usted misma, ¿verdad? Limpie su casa y haga lo que tenga que hacer, pero tenga estas dos cosas, ¿verdad? Y reúnase. Por último, ya al final de esta sección, al menos porque todavía quedaría una buena parte, es importante que recordemos para algunos y aprendamos para otros eh, que Mateo 16, si no estoy mal, si alguien me puede ayudar, eh, se menciona por primera vez la palabra iglesia. No, se me olvidó buscar este versículo, no recuerdo. Si alguien lo puede poner en el chat o decirnos el versículo donde el Señor le dice, sí, hermano. 18. ¿Ah? Mateo 16, 18. Amén. Solo faltaba el versículo. Gracias, hermana Gloria. Mateo 16, 18. Ahí es donde se menciona por primera vez la palabra iglesia. Y este libro fue escrito, al menos la copia que tradujeron ya en la comunión donde se definió la Biblia, estaba escrito en griego. Entonces la palabra que se usa en el original para definir la iglesia es la palabra eclesía. ¿Por qué es necesario hacer alusión al idioma original en que fue la Biblia? Si ustedes han oído a algunos hermanos cuando explican esto, o en los libros se explica esto, eh, si es del Antiguo Testamento, hablan del hebreo, del arameo, de otros idiomas que se usaron para escribir los libros del Antiguo Testamento y del griego especialmente para los libros del Nuevo Testamento, es porque las traducciones de los idiomas antiguos tienen cierta interpretación. Entonces las unas traducciones pues hay que considerar el original para tener una idea un poco más completa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la palabra iglesia que se menciona acá, originalmente viene del vocablo eclesía, que significa que se divide en dos, ec y clesía. Ec significa salir, y clesía significa congregarse o reunirse. Entonces, la palabra eclesía significa la reunión de aquellos que han sido llamados a salir. Eso es lo que significa eclesía. Sin embargo, si ahorita hacemos la pregunta, a ver, si cerramos los ojos como un ejercicio y pensamos en la palabra iglesia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Va a depender mucho del trasfondo, pero algunos o algunas pueden pensar en catedrales, esas construcciones grandotas, otros de otro trasfondo, pues aquellos lugares bien con el montón de sillas, una plataforma y que había arriba músicos y que alguien pasa y nos habla una hora y así. O sea, eso es lo que esta cultura y religión ha implantado en la mentalidad de toda la gente de lo que es o lo define la palabra iglesia. Pero la palabra iglesia no está relacionada en lo absoluto con ningún edificio físico. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Es muy importante. La palabra iglesia no está relacionada ni con una catedral, ni con un lugar físico donde se han reunido por muchos años y se reúnen muchos cristianos. Así que expresiones como voy a ir a la iglesia no tienen sentido en lo absoluto. Barrí la iglesia, limpiamos la iglesia, pintamos la iglesia. Póngase usted a pensar esto, el Señor va a venir por su iglesia. Y cuando venga por su iglesia no van a ir todos los edificios volando hacia las nubes, no, no. Y nosotros miren cómo es increíble esto. No, no, sí, sí, es que yo sé que la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. ¿Y a dónde vas a ir el domingo? A la iglesia. Entonces, ¿y dónde estabas? ¿Por qué no me contestaste? Porque estaba en la iglesia.
se dan cuenta, o sea, estamos un poco confundidos, ¿verdad? Hay cosas muy conscientes y otras cosas inconscientes, pero están ahí causando confusión, ¿ya? ¿Qué significa iglesia? Significa la reunión de aquellos que han salido llamados para salir. Iglesia, de dónde viene en el original de la palabra eclesía? Ek significa salir, eclesía significa congregarse o reunirse. Entonces, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro sobre la revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se va a edificar o se edifica este, este grupo de gente, que son aquellos que han sido llamados a salir fuera. Esto es muy importante, especialmente por el desarrollo del mensaje. Entonces, intentando, porque es bastante, haciendo una pequeña recapitulación. Esta tarde o esta noche hemos aprendido de que la gracia corporativa se encuentra en las reuniones. Dios nos da su gracia de dos maneras, de manera personal y de manera corporativa. Lo vimos en dos ejemplos, en la lectura de la Biblia y en la oración. Tanto en la lectura de la Biblia como en la oración es necesario que tengamos estos dos aspectos o que tengamos estas dos experiencias del derramamiento de la gracia de Dios. Él se da a nosotros mediante las experiencias tanto personal y corporativa. Nuestra oración personal y que nuestras cargas de oración personal sean contestadas depende de nuestra oración corporativa. Y la oración corporativa, que el Señor también escuche y lleguemos a este punto donde lo que atemos en la tierra se ate en el cielo, también depende de nuestra oración personal. Porque muchos tenemos la experiencia corporativa. Vamos a la reunión de oración, vamos a la reunión de estudio bíblico y demás, pero no, ni oramos nada, ni leemos nada personalmente. Y muchos pues ni una ni otra. Entonces no se puede tener solo o no se debe tener solo la experiencia corporativa, sino también la personal, pero no solo la personal. No nos da la suficiente fortaleza y fuerza si no tenemos la experiencia corporativa, tanto en la lectura de la Biblia como en la oración, lo cual nos lleva a reunirnos. La iglesia, la iglesia que hoy estamos viendo, que es esta reunión de aquellos que han sido llamados a salir, es algo que se ha practicado desde el principio. El Señor Jesús lo que hacía era estar reunión tras reunión tras reunión. Quería irse para allá y llegaba la gente. Tenía compasión de ellos, se reunía, les enseñaba. Amén. ¿Verdad? Así que nosotros debemos ver lo que eso es normal. Es normal. Es normal reunirse tanto, hermano. Claro que es normal. ¿Cómo se va a llenar la tierra? ¿Cómo se va a llenar Bogotá? No sé qué más ciudades estarán aquí representadas, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a llenar? Mientras más reuniones en casa hayan, se va a ir llenando esta ciudad, se va a ir llenando esta ciudad, ¿verdad? Me emocionan algunos relatos acerca de Taiwán, de Filipinas, donde usted va al mercado y oye, oh Señor Jesús por aquí, amén por allá, y andando en el mercado, imagínense eso, cómo será increíble. O esas conferencias, esos videos que veíamos antes de la pandemia de 20 y pico mil de gentes en un salón, imagínense para coordinar eso, qué terrible. Pero qué maravilloso, uno de los últimos videos que vi, el pan para la mesa del Señor era una mesa completa, redonda, grandota. Y todavía no olvido, el hermano Sherman oró y oró en español y eso fue conmovedor. Ver estos hermanos en esas ciudades. Y el Señor quiere hacer lo mismo acá en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y volver a Europa. Eso tiene que llenarse. Y esta es la manera de hacerlo. No nos resistamos. No nos resistamos a reunirnos, ¿verdad? Sino que abramos nuestra casa y vayamos a la casa que toca ir, vayamos con alegría y con gozo a estar con los hermanos. Si nos dan comida, qué bueno. Si no nos dan comida, pues salimos de ahí, pasamos comiendo algo. No nos compliquemos, ¿verdad? No nos compliquemos. Hay hermanos que a veces porque no pueden dar cena, no abren sus hogares. Tengan comunión. ¿Sabe qué, hermano? Yo llevo la comida. Usted abre su casa. Recíbanos. Veamos la manera de poder tener esto, que haya muchas casas abiertas, muchas reuniones,
que el lunes haya reunión, que el martes haya reunión, que el miércoles haya reunión, que el jueves haya reunión, que el sábado, ya me pasé el viernes, perdón. Así que todos los días reuniones, que el Señor pues nos haya tocado con este hablar. Y amén, hermanos santos. Aleluya. Amén, mi hermano. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor. Recording stopped. Gracias, Santo, por esta palabra tan hermosa, esta exhortación, hermanos. A ser cristianos normales, hermano, que es reunirse. No hacerlo es anormal, hermanos. Y pues como nos enseñó el hermano, vamos a amplificar esta reunión, hermanos, con cada uno de su profetizar, como dice la palabra, así pues toda la iglesia, si pues todas las 20 conexiones que hay acá se hablan. ¿Qué pasa? Pues si hay alguien que no ha sido aclarado, que de pronto falta algo, que no entendió alguna cosa, pero por medio de su profetizar, ¡pum!, viene la luz, hermanos. Entonces, ese es el corporativo que necesitamos y donde el Señor derrama su gracia, que a veces nos perdemos por no reunirnos, hermano. El profetizar de un hermano. El hermano cumplió con su parte y abrirnos la palabra de Dios con el ministerio. Ahora nosotros vamos a confirmarla y ayudar y alentar y animar y exhortar a los santos. Recordemos, hermanitos, máximo 2 minuticos. Adelante, hermana Luz Linda. Amén. Gracias y paz, hermanitos. Aleluya por las reuniones. Hermanos, las reuniones nos salvan. Nos salvan de la tentación y de estar sin hacer nada, porque definitivamente no debemos buscar nada más que las reuniones. Tenemos el excelente ejemplo del Señor, que Él mantenía todo el tiempo reunido, tenía compasión con las personas porque Él sabía que todo el tiempo estaban bajo opresión. Entonces, yo me imagino que la agenda del Señor era 24 horas. Lo llamaban de un pueblo, lo llamaban de otro, todo el tiempo estaba disponible. Gracias, Señor, porque nosotros no debemos dejar de congregarnos. Eso lo dice Hebreos 11:1. Dice que Dios se nos da como gracia de dos maneras, una de manera personal y la otra de manera corporativa. Disfrutamos de Dios de esas dos maneras. También tenemos que orar de dos maneras, de manera personal y de manera corporativa, pero que también tenemos que leer, orar la palabra de Dios de manera personal y de manera corporativa. O sea, somos ovejas y como ovejas de su prado debemos estar juntos de lado a lado, de reunión en reunión, y no nos debemos cansar nunca, porque estamos llamados a una vida corporativa y es normal que estemos juntos. Entonces, gracias que allí el Señor está impartiendo su espíritu. Cuando tenía esas grandes reuniones allí que pasaba, en una ocasión el sitio tembló, en otra fueron todos llenos del Espíritu Santo y se consagraban, lloraban, bueno, se reunían, comían. Entonces, esto es algo maravilloso para mí, hermanos, y le pido al Señor que así sea por videollamada, pero que tengamos reunión. Entonces, gracias, Señor, porque tú siempre te estabas reuniendo y nos dejas ese mensaje tan maravilloso hoy de no dejar de congregarnos. Amén, hermanos. Amén, hermana. Hermanito Juan Gómez, buenas noches, bienvenido. Amén, hermano José. Buenas noches a todos los santos, hermanos y hermanas. Pues qué importante reunirnos, hermanos. Reuniones presenciales, reuniones en Zoom, bueno, reuniones virtuales como hay hoy en día. Debemos disfrutar al Señor a cada instante, colocar todas las cosas bajo los pies de Él. Él debe ser la centralidad de todas las reuniones. Y a veces el enemigo nos pone muchos obstáculos para que no nos reunamos, o nos pone distracciones para que no participemos de estas reuniones que hoy en día, como dijo el hermano Josué, qué facilidad que podemos estar por Zoom, por Meet, y bueno, por muchas cosas, y que no tenemos que desplazarnos, solo debemos comer y beber el Señor a través de todas estas charlas que nos dan. Oh Señor Jesús, que siempre que tengamos la reunión, sea hablando de Cristo, sea comiendo Cristo, sea bebiendo Cristo, impartiendo a los demás hermanos y hermanas, y siendo pastoreados uno mismo. Y cada reunión siempre trae un profetizar, como decía el hermano José, siempre trae un profetizar que nos alimenta, que nos sirve en mayor o menor proporción. Gracias, Señor, por permitirnos comerte cada día, beberte cada día, Señor, porque tú eres la fuente, tú eres
el fluir, tú eres la realidad, tú eres la vida, Señor, que te impartes cada día más en nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanito. Alabado sea el Señor. Hermana Margarita. Amén, hermanos. Oh Señor Jesús, agradezco al Señor porque sin duda uno tiene la experiencia de que el Señor se derrama tanto de manera personal, pero de manera corporativa uno se da cuenta, puede ver el cuerpo, puede ver cómo corre el rico suministro, como dice la Biblia, a través de los miembros, por el hablar de los hermanos. Oh Señor Jesús, sin duda ha sido mi experiencia y por eso me gusta reunirme, buscar a los hermanos la comunión. Oh Señor Jesús, agradezco que el Señor nos pueda dar esta plataforma, como dice el hermano, todos estos sistemas que hay, uno puede entrar ahí y puede encontrar a los hermanos. Oh Señor, siendo animada con los hermanos, no importa cuál sea nuestra situación. Puede ser un día bueno, puede ser un día malo, pero yo agradezco que los hermanos siempre están ahí, hablando la palabra, orando, cantando, como nos lleva la hermana siempre a disfrutar un himno, que como decía el himno de hoy día, debemos exhibir a Cristo. Oh Señor, en cada comunión Cristo exhibido es. Oh Señor Jesús, y esto de manera corporativa, yo digo, gracias Señor por darse como la gracia para nosotros. Oh Señor Jesús, disfruté mucho como el hermano decía, Dios quiere. Oh Señor Jesús, y apreciaba también la palabra de que el hermano decía que Dios, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, Él sintió compasión por aquellos que le seguían para oírle. Oh Señor Jesús, ¿cómo no venir, hermanos, a la comunión? No buscar la comunión cuando Él es compasivo para con nosotros, hermanos. Oh Señor Jesús, yo agradezco al Señor. Oh Señor, que cada vez que vengo digo, Señor, gracias. Oh Señor, tu compasión, Señor, tan rica, le digo yo, Señor, que puedo reunirme con los hermanos, puedo ser, oh Señor, alumbrada en tantas, de tantas maneras, hermanos, como decía el hermano, cuando uno va a leer la Biblia también, a veces hay partes que uno no entiende, y agradezco que están las comuniones, porque cuando los hermanos nos hablan la palabra, disfruto mucho también que el hermano nos alentó de que cada vez que buscábamos hermanos o hermanas para orar de manera en nuestras casas, las hermanas deben buscar a las hermanas y los hermanos deben buscar a los hermanos. Oh Señor Jesús, agradezco al Señor que Dios nos da una familia también en la cual podemos alentarlos a orar, que somos alentados en nuestras casas también a orar unos con otros. Agradezco al Señor, hermano, la comunión nos salva. Sin duda ha sido también probar todo esto, hermanos, que la comunión nos salva. Y cuando el hermano dice, hermanos, debemos compartir, aún así, más salvos somos, hermanos. Podemos, oh Señor, disfrutar aquello que se nos ha compartido. El Señor es el Espíritu. Él mora en nuestro espíritu. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ver y podemos valorar estar juntos, hermanos. Amén. Amén, hermana Margarita. Hermana Mercedes Silva, y se alista la hermanita Bella. Amén, hermanos. Amén, hermanitos. El mayor ejemplo que nos dejó Jesús, él era una persona que se reunía constantemente. Donde quiera que lo necesitaban, ahí estaba el Señor. Él nos dejó ese ejemplo de que la gracia de Dios en nosotros y con nosotros se adquiere o la tenemos es a través de reunirnos. A través de tener esas reuniones personales con el Señor, esa lectura personal con el Señor a través de su palabra, pero también necesitamos reunirnos con otros hermanos. Qué linda es la iglesia, hermanos, porque nuestra meta es reunirnos en todo momento, hermanitos, y es tanto el amor de la iglesia, hermanos, que donde quiera que haya una reunión, siempre otro hermanito será bien recibido porque es el mismo cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, llena del amor del Señor. Entonces, la invitación que nos hace el Señor es a no perdernos las reuniones. Miren, hermanos, que realmente ese suministro de Dios no lo podemos perder. No sabemos en qué momento el Señor tiene una palabra rema para nuestras vidas. Y no estuvimos, nos perdimos esa comunión. Entonces, sí es hermoso podernos reunir. Y el Señor nos ha colocado todo para hacerlo, hermanos. Ahora estos medios de comunicación tan fáciles que es reunirnos, pero no nos podemos quedar ahí.
amén, porque ya las iglesias se están abriendo en las localidades para que los hermanos vayan a reunirse o vayamos a reunirnos. Entonces, amén, hermanos, por este cuerpo de Cristo, porque de verdad, esta es una iglesia, la verdadera iglesia es una iglesia de orden, hermanos, y todo el Señor lo hizo de una manera para que nosotros atendiéramos, para que nosotros disfrutáramos de esas riquezas de Cristo, y es a través de reunirnos, hermanos, a través de todos estos suministros que el Señor nos provee cada vez. Pues amén, hermanitos. Amén, Santa. Hermanita Bella. Amén, santos, alabado sea el Señor. Aleluya por las reuniones, hermanos. Fui muy alumbrada con lo que compartió el hermano que decía que las reuniones nos salvan. No había visto tanto la importancia de reunirnos, hermanos. Muchas veces tenemos por costumbre reunirnos nada más el día de la mesa, el día de oración, pero a veces hay reuniones y no vamos. Entonces, fui muy tocada que dijo que las reuniones nos salvan del Hades que se puede levantar en nuestros hogares, hermanos. Señor Jesús, porque cuando uno se queda aquí, hermanos, pues el Hades se levanta, ¿no? Y la tentación de ver televisión, la tentación de estar en los teléfonos, hay mucha tentación, hay mucha muerte, hermanos. Entonces decía el hermano que tenemos que huir, oh Señor Jesús, aún en nuestros hogares no estamos a salvo, hermanos. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán, pero contra la iglesia. No nada más porque yo diga yo soy miembro de la iglesia, ¿no? Pero no voy. No, yo tengo que estar con el cuerpo, porque Satanás le teme el cuerpo. El Hades no va a prevalecer contra una iglesia edificada. Además, la importancia de reunirnos, hermanos. En Efesios 3:18 dice, seis plenamente capaces de aprehender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. No, decía el hermano que no es normal, ¿no? Tener comunión solamente individual, sino que tenemos que disfrutar ese Cristo corporativo también, ese Cristo agrandado, ese Cristo que está en todos los santos. Solamente así, hermanos, podemos experimentar todas las dimensiones de ese Cristo tan precioso, tan exclusivo y tan extenso que tenemos. Aleluya, alabado sea el Señor Santos. Amén, Santa. Alabado sea el Señor. Invitamos a los hermanitos que no se lleven esa porción que de pronto le está haciendo falta a alguien o a mí mismo. O de pronto al hermano Josué también. Estamos atentos a eso. Resulta que viendo 1 Corintios 14:24 dice, pero si todos profetizan, y mirar que dice esto, hermano, la nota de pie de página 1 de todos, dice, esto implica que todos los asistentes no solo tienen el deber, hermano, el deber de profetizar, sino que también tienen la capacidad, hermanos. Todos tenemos la capacidad y el deber de abrir nuestra boca y edificar el cuerpo de Cristo diciendo amén. Le ponemos la cereza a ese ponqué, a ese pastel que nos trajeron tan rico y abundante. Hermana Pilar. Hermanito, gracias y paz. Pues yo estoy que levanto y apago la mano, lo que pasa es que estoy en la calle manejando, pero paré un momentico para poder participar, porque yo siempre le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por el cuerpo. Yo siempre digo con todos los hermanos, aleluya por el cuerpo, porque uno muchas veces pues está como medio apagado, medio apático, y se reúne con los hermanos y eso es una bendición maravillosa. Y yo, por ejemplo, cuando vengo con las reuniones, ya sea con los grupos que se pastorea entre semana o las reuniones con Bogotá, yo disfruto mucho lo que dice el hermano que está guiando la comunión, pero en el rebosar veo cosas que a veces se me escaparon, que de pronto me levé, que como que no asimilé en el momento. Y me encanta ese rebosar de los hermanos, me fascina, me encanta oír a todos los hermanos compartir porque se profundiza. Y ahí es como decía un hermano, empezamos a conocer la anchura, la altura y la profundidad del Señor,
la cual es ilimitada y la cual es expresada a través del cuerpo. Nosotros solos, hermano, nos come el lobo, nos comen las fieras. Nosotros con el pastor reunidos como congregación somos pastoreados, protegidos, tenemos la provisión, tenemos el cuidado, el enemigo huye, está esa luz resplandeciente donde el enemigo no lo soporta, el enemigo no soporta la alabanza del cuerpo, el enemigo no soporta la glorificación que el cuerpo le da a nuestro Dios Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, nuevamente, hermanos, aleluya por el cuerpo. Amén, hermanita Pilar. Hermanita Gloria Paón. Hermanita Gloria. ¿Me escucha? Sí, hermano, ¿me escucha, hermano? Amén, Santica, amén. Amén. Pues, aleluya por la iglesia. Y vemos que la iglesia no es un lugar físico, sino la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿sí? Los miembros del cuerpo. Y la vida cristiana tiene que producir en nosotros hábitos. Y esos hábitos pues nos llevan a buscar siempre al Señor. Que si estoy orando individualmente, tengo que buscar el cuerpo para hacer oraciones con compañeros, porque necesito buscar al Señor y buscar al cuerpo también. Esa es la vida de iglesia normal. Y gracias al Señor porque todos los días tenemos diferentes clases de reuniones. ¿Sí? Tenemos la reunión de oración, la reunión de la mesa, el pastoreo, la reunión de coordinación, si uno está sirviendo, las visitaciones también. Entonces, es una vida permanente donde ya se crean unos hábitos y que en el momento en que uno se traslade a otro lugar, como en mi caso, que ahora estoy cuidando a mi mamá y es en un pueblito, entonces, pues me hace mucha falta, pero entonces gracias al Señor por los medios de Zoom, gracias porque tengo compañeras de oración que me puedo reunir con ellas por teléfono. Entonces, alabado sea el Señor porque necesitamos siempre ser constituidos y buscar del Señor permanentemente. El Señor lo que anhela es eso, que lo sigamos a Él, que lo amemos y que siempre lo busquemos de una manera permanente, desesperada, para así amarlo y esperarlo, hermano. Entonces, amén por las diferentes reuniones, amén por el cuerpo, amén por los santos que liberan esta palabra, por todas estas coyunturas que el Señor tiene, estos dones. Aleluya, también por los santos, por todo el cuerpo. Damos gracias al Señor porque la iglesia es hermosa, la iglesia es gloriosa, todos los hermanos son hermosos. Amén, hermano. Amén, hermanita. Hermanita Clara Inés. Buenas noches, hermanos. Bueno, así es un privilegio poder estar en esta vida de la iglesia, que el Señor nos llamó de los diferentes lugares para venir a su pastoreo, a sus pastos verdes, a donde hay las aguas frescas, y porque hemos entendido que realmente nosotros tenemos acceso a la bendición, a las promesas y a las bendiciones del Señor como iglesia. Sí, hay bendiciones que son particulares y todas las bendiciones, lógicas, se tienen que ir aplicando uno por uno a medida que la persona se va disponiendo. Pero es como iglesia que nosotros accedemos. El Señor no quiere seres aislados, no quiere que cada uno esté en su rinconcito bien cómodo y aislado de los demás.
es como iglesia. El Señor cuando dio su enseñanza, cuando transmitió su espíritu, cuando sopló sobre los apóstoles, siempre era a la iglesia, a esa iglesia naciente que era conformado por sus discípulos. Sí, hubo algunas revelaciones particulares, pero para que después fueran reveladas al cuerpo, como por ejemplo la transfiguración en el monte Tabor. Entonces realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que así como la gente del mundo hace tantos sacrificios para poder lograr metas efímeras que perecen, porque nosotros no nos queremos desarreglar. Es que no queremos ni despeinarnos, no, entonces yo no voy a la iglesia presencial teniendo la oportunidad, prefiero el Zoom. Muchas veces habrá que hacerlo por una u otra razón, las personas no pudieron, no están enfermas, tantas cosas que se presentan y nadie va a juzgar. Yo soy una que todavía participo cuando necesito del Zoom de Bogotá, pero realmente el punto es, estamos reunidos como iglesia. En estos días el Señor me mostraba cuánto la gente está dispuesta a perderlo todo con tal de lograr una meta o lo que les gusta. Mire, por ejemplo, el otro día iba por la calle y encontraba unas personas durmiendo en las aceras a mediodía, en ese solazo, totalmente drogados, y se veía por su aspecto que no llevaban demasiado tiempo en las calles y que eran personas que a lo mejor tuvieron una posición económica, una familia que estaban más o menos bien, y prefirieron perder todo, su familia, su trabajo, su estatus social, su salud, y todo por amor a ese vicio. Y el Señor que nos dicen, el que no pierda la vida de su alma por mí, no puede ser mi discípulo, y así lo pensamos 30 veces y no nos decidimos. Entonces realmente es un llamado muy grande a que lo dejemos todo, que salgamos, pero que no como seres aislados, sino unidos a la iglesia para poder acceder a esas bendiciones y al cumplimiento de esas promesas. Es como iglesia que podemos acceder. Amén. Amén, hermana. Alabado sea el Señor, hermano. Vea que sí, la función de las reuniones cumple su objetivo. Yo miraba lo que nos decía el hermano en cuanto al apóstol Pedro cuando salió de la cárcel. Lo primero que buscó fue la reunión de oración de la iglesia, hermano. Aleluya. Y yo veía era a un hombre, a un hermano, a una hermana saliendo de una tribulación, de una adversidad, de una prueba, que cuando uno está en esas situaciones, Señor, ahí sí pide una oración de todo, hermano, se acuerda que hay un cuerpo, se acuerda que hay reuniones, y cuando sale esa persona de ahí, cuando es tocada por el Señor, ¿qué es lo que hace? Buscar la iglesia, las reuniones de iglesia, porque el hermano ya nos puso claro que no es ir a la iglesia, sino ir a la reunión donde se reúne la iglesia, al lugar donde se reúne la iglesia. Hermanitos, y yo veía eso, a un hermano que salía de una tribulación y que agradecimiento al Señor que va y busca el cuerpo, va y busca la iglesia y se pone a orar también y a servir. Y también me gustó mucho esto, hermanos, de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermano. Si uno se pone a mirar esta situación que está global, que se está moviendo tan terriblemente, ya el ministerio de la iniquidad yo creo que ya comenzó a funcionar, hermano. Pues, ¿qué es lo que hay que decir? Nos dice la Biblia, que no nos dejemos de congregar porque necesitamos estar reunidos con los hermanos. ¿Para qué? Dice, para exhortarnos, para animarnos, hermanos. Y que si no lo hacemos, entonces yo solamente voy a recibir una porción de gracia muy limitada, la mía nomás. Pero cuando yo me reúno con los demás miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, recibo mucha gracia por cada boca que se abre para hablar de parte del Señor. Me gustó mucho esas dos partes. Hermana Luz Estela. Amén, hermanos. Hermanos, bueno, esta noche el Señor me alumbró mucho a través del hermano que dice que como creyentes debemos ser personas que madrugan. Para todo, pues no es fácil madrugar, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer?
pues orar al Señor y que sea el Señor despertándonos. Yo personalmente, el Señor, necesito levantarme temprano, el Señor lo despierta a uno antes de que suene la alarma. Y uno otro al principio sí da pereza y todo, pero en serio, el Señor lo despierta a uno porque no hay nada más delicioso que la primera mañana invocar al Señor y disfrutarlo, porque a esa hora no hay teléfonos que suenen, no llegan visitas, es lo más delicioso que puede haber, es disfrutar del Señor en la madrugada. Entonces, también el Señor me alumbra mucho que así como la oración personal, la oración tiene dos aspectos, que es el personal corporativo, la lectura de la Biblia también, donde dice que la lectura de la Biblia podemos hacer de manera personal y corporativa, y pues es nuestro alimento. Esto, el leer la Biblia es un alimento, al orar, leer la palabra, el Señor nos constituye cada día más y más, y también que cuando nosotros lo hacemos de manera corporativa con los hermanos, hay más iluminación. Entonces me llamó mucho la atención, hermanos, eso de cómo la importancia de leer la Biblia, tanto la forma personal como la corporativa, hermanos. Amén. Amén, hermanitos. Bueno, hermanitos, por causa de tiempo, damos gracias al Señor, dándole gracias por la disposición de nuestro hermano Josué en esa obediencia al Señor, en la comisión de él, de abrir esta palabra tan maravillosa. A cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, por ser vencedores, por estar pagando también el precio, como decía el hermano, venciendo algo, una reunión familiar, una cena, televisión, bueno, tantas cosas que se utilizan el sábado aquí en Colombia, después de un día de trabajo, una semana de trabajo. Vencedores, hermanos. Invitando a los hermanos, ¿cierto, hermano Josué? Para dentro de 8 días con la segunda parte de este tema tan apasionante como todos los temas de la palabra del Señor, hermanos. El domingo también, esperándolos aquí también a las 7, el lunes a las 7 y el jueves a las 7, para seguir comiendo por Zoom la reunión de Vida Iglesia por las aplicaciones y por las redes, dándole buen uso a esas redes, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos, como decían los hermanos, de despedirnos y en 2 minuticos se nos cierra la aplicación. Amén, hermanitos. Gracias. Amén, hermanos. Amén, amén. Gracias por el compartir. Amén. Gracias y paz. Descansen. Gracias y paz, hermanito Amén. Josué, hermanita Marta Jaldún, hermanita Amén, Gloria, hermanito. hermana Luz Linda.